las pestañas se las quitan y para ponerse postizas. ¿Ustedes saben el daño que se están haciendo cuando hacen esas cosas? Esto que está aquí y esto que está aquí, Dios no lo puso de que, oiga, coloquemos esto, ¿qué pasa? No, esos son dos filtros que impiden que ciertos rayos del sol os lleguen menos. No voy a hablar de cuestión científica, pero solamente como un ejemplo. Nada de lo que está en nuestro cuerpo es caprichoso, tiene una función. Y nada de lo que hay en el cuerpo de Cristo está allí y cumple una función. Cumple una función. Leemos el versículo 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos? ¿A los ídolos qué? ¿Cómo los llevan? Esta semana no pueden llevarlos. No los sacan a pasear esta semana, porque están prohibidas las posesiones. De lo contrario, nosotros veríamos las posesiones como la gente carga los ídolos, porque no tienen la capacidad de andar. Les piden y la gente ignora que no tienen la capacidad de oír, no pueden ver, no pueden palpar. Eso dice el capítulo 115 de los Salmos. Y tomando el ejemplo Pablo dice que así eran. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, que quiere decir cuando no conocían a Dios, eran llevados de aquí para allá? Cualquier cosa era fenomenal. Y aquí entonces se establece el apóstol Pablo: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y luego establece tres cosas. Está en el 4, 5 y 6. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuántos son los ministerios? ¿Cómo? Muchos. ¿Cuántos son los ministerios? 8. 5. Muchos. Bueno, aquí mire que el texto dice, el versículo 4, ahora bien, hay diversidad, leí el 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, aquí hablamos dijeron 5 los ministerios por este lado, 8 y otros dijeron, ¿cuántos? No lo escucho. 5. Un voto a su favor. Muchos dicen. Por eso es que uno encuentra a la gente haciendo cosas. Una persona, una dama ya de cierta edad, y la persona que dirigía, que era una mujer, le profetizó y le dijo: hoy el Señor te dice que tienes un ministerio. Y ella le dijo: ¿cuál? Dijo: el de hacer arepas. Dijo: amén. No se le dijo a la señora porque resulta que tenía en su mente y la puso a hacer arepas, ¿sabes? Pero le puso algo que llama la atención.
Si tiene el ministerio y Dios se lo dice, si tiene el ministerio y Dios se lo dice, pues ella va a hacer arepas pensando que es eso. ¿Sí? 12 años, tal vez unos 30, 35 años. Me llegó una persona a la iglesia y me lo enviaron. Y él, cantante. Y dijo, y quiero decirles, hermanos, que además de cantar, el Señor me ha dado un ministerio, el de hacer calcamonías. La gente se inventa muchas cosas. Okay. ¿Cuántos son los dones? Silencio. ¿Cuántos? Dones del Espíritu. ¿Cuántos son los dones del Espíritu? Sandra. ¿Cómo? 8. 8. ¿Cuántos? 9. 8. Muy bien. Ok. Hablando de los dones del Espíritu, son 9 dones del Espíritu. Dones del Espíritu. Hablemos entonces de esto. Dones del Espíritu. Algunos los han dividido en 3 y 3. 3 que le llaman dones de poder, fe, sanidad y milagros. Dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y la otra que le han puesto división es dones vocales, porque tienen que ver con el hablar, don de lenguas, don de interpretación y profecía. Okay. Cuando hablamos de ministerios hablamos de 5 y vienen del Señor, que dice pastor, maestro, evangelista, apóstol y profeta. Esos son los 5 ministerios. Okay. Y dice el Romano, el 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que ha aceptado las cosas en todos el mismo. Dios habla de operaciones. ¿Habla de qué? De operaciones. ¿Qué es eso? Como él quiere orar, ¿verdad? Sí, usted recuerdo de alguien, una persona que había sido cristiana, estaba medio descarriado e iba con un borracho. Y de pronto sonó las voces, aleluya, y gritaban y saltaban, y era una iglesia. Y entonces le pregunta el borracho al otro, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Dice que el Señor está operando. Digo, pero se debe ser sin anestesia. Sí, habla de los dones, operaciones que tienen que ver con asuntos que podría decir en cierta forma que casi son inexplicables, ¿no? Jesús hizo alguno de ellos, como también lo hizo Eliseo. Se cayó un hacha de alguien que estaba trabajando y se le cayó al río. Dijo, ay, y es prestada, ¿cómo respondo? Y el desesperado llegó a Eliseo, dijo, ¿dónde cayó? Cogió un pedazo de madera aquí, puso la madera y tocó el agua y el hacha flotó. A eso lo llaman operaciones de Dios. No todo el tiempo lo hizo Jesús. Escupió, hizo lodo y le echó en los ojos a un ciego.
ciego recibió la vista. Pero no todo el tiempo hizo eso. Un sordo le metió sus dedos allí. Fata, destábate. Y quedó lleno. ¿Son qué? Operaciones. Pero no siempre lo hizo así. No siempre lo hizo así. Muy bien. Eso solamente para darles un poquito de claridad. ¿Tienen preguntas? Háganlo. Si tienen alguna pregunta, háganla. Bueno, hay 5 ministerios, ¿sí? Porque, digamos, por los proyectos que yo he escuchado, no está el apostolado, no nos han explicado. Solamente el pastorado, sino sí, yo solo hablo de 3 ministerios: pastor, maestro y evangelista. Están los 5 ministerios, pero en función solo hay 3. ¿Razón por qué? La primera razón que le doy: esos ministerios tuvieron una funcionalidad exclusiva y con una función específica que lleva a que no puedan tener sucesores. Ministerio profético. Ministerio profético. ¿Qué hizo el ministerio profético? Con excepción de los pastores que saben. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el ministerio profético? ¿Cuál fue la función del ministerio profético? Hablar de lo que venía. ¿Perdón? Profetizó que venía un Salvador. Profetizó que venía un Salvador. Ok. Hablaba al pueblo de lo que iba a venir de parte de Dios, porque Dios hablaba al profeta y el profeta comunicaba al pueblo. ¿A qué me hablas? Esta que me habla. No, sí, la función del profeta, pues, avalando lo que dice Cata, es hablarle al pueblo lo que Dios le decía que transmitiera. Función específica la que fue levantada. Esa función fue a los profetas en el Antiguo Testamento, y es escribir el Antiguo Testamento. El ministerio profético escribió el Antiguo Testamento. Y era búsquenme donde había un pastor en el Antiguo Testamento. Ese ministerio estaba en función. No estaba en función. ¿Me puede nombrar algún pasaje en la Biblia que diga que habían apóstoles? No lo sabe. Pero se cuenta que, por ejemplo, se cuenta un profeta como Moisés, Isaías, Jeremías y demás. Ese ministerio escribió el Antiguo Testamento. No era solamente el hablar un mensaje de parte de Dios, porque hoy hablamos mensajes de parte de Dios en el sentido no profético, pero de la Biblia, ¿sí? Pero hoy ese ministerio está en función, digo por la labor. Y segundo, Es que quiero abonar algo a lo que usted está diciendo. tranquila. Es que yo pienso, ¿no? Que hoy en día no necesitamos la profecía, porque es que la profecía ya está acá. O sea, ya está dicho lo que va a pasar, ¿sí? Con leer la palabra ya sabemos qué va a acontecer. Ya no se necesita ningún ministerio profético. Ok. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. 13. 11, 13. 11, 13. ¿Qué dice ese texto, hermano? porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. Juan fue el último ministerio profético.
Y Jesús dijo, todos los profetas. ¿Y qué son todos? Todos. Bueno, todos. No hay qué. No hay más. Es que si el ministerio profético está en función, la Biblia no se ha cerrado, porque Dios sigue hablando igual. Por eso usted ve gente que dicen ser ministros proféticos hablar por cualquier tipo de vías. Uno de estos personajes que es profeta, como ya nombraron por respeto al público, solamente dijo sus iniciales. RCN. Mire, ¿qué quiero decir con eso? Mire, este hombre dijo, yo vengo a cambiar estructuras de la iglesia. Son atrevidos. La estructura de la iglesia ya está establecida. Si quiere cambiar estructura, tendrán que cambiar el fundamento, la base, que es Cristo. Y de ahí en adelante, lo que la Biblia enseña. Que a mí me diga que van a cambiar la estructura de la iglesia. Nadie puede cambiar la estructura porque es que Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Amén. ¿Dice así? Amén. Pero como tienen la idea de que son ministros proféticos, ellos asumen ciertas cosas que no les permiten. Por eso van a dar cuenta, ¿no? Pero lo que quiero decir al respecto es que dice el texto, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, el Bautista. Hasta ahí se sella. Es más, y se hicieron 2 recopilaciones de los libros canónicos del Antiguo Testamento, la primera y la segunda. La primera, ¿cuándo se hizo? ¿Y quién la hizo? La primera recopilación la hizo uno de los grandes hombres en el Antiguo Testamento llamado Esdras. Un hombre docto, un erudito en las escrituras. Y él hizo la primera recopilación de los libros del Antiguo Testamento y estableció un canon que se conoce como el canon judío, en el sentido de la división que hizo del Antiguo Testamento. Este hombre de Dios se llamó ese trabajo que hizo la Gran Sinagoga. Le llamaron de esa manera para hablar de lo que hizo el trabajo de recopilar los libros de la Biblia que se establecieron como canónicos. No lo hizo solo, indiscutiblemente hubo personas con él. Y la segunda recopilación que se hizo no para establecer el canon, sino recopilación y división que tenemos nosotros hoy, es lo que se establece con los 70 eruditos, que se llama la Septuaginta, versión de los 70. Reunieron 70 eruditos judíos y hicieron la división. Pero antes de hacerlo, cada uno estaba en una pequeña oficina y allí ellos, sin estar comentando el uno con el otro, estuvieron totalmente de acuerdo. Y es lo que tenemos hoy como división: 5, 12, 12, 5 y 12. El Antiguo Testamento. ¿De qué está hablando, pastor? 5 libros del Antiguo Testamento, que son la ley, los primeros 5 libros. 12 históricos, de Josué, que sigue, hasta los libros poéticos. Ahí hay 12. Luego 5 poéticos, y ahí se conoce 5 porque Lamentaciones está incluido dentro del libro de Jeremías, ¿sí? Entonces se conocen los 5 profetas mayores y los 12 menores. Por eso habla de 5, 12, 5, 5 y 12. Esa es la división que le hicieron la Septuaginta versión de los 70.
Al establecerse el canon del Antiguo Testamento, se cerró, por lo cual no podía haber profetas, porque estarían hablando y escribiendo, y aparecen los famosos libros en el silencio de Dios, que duró 400 años, silencio de Dios, y en ese silencio de Dios se escribieron los que llaman los libros. Eso digo, mi hermana, los libros hipócritas, digo, no, son los apócrifos. Los apócrifos, muy bien. ¿Qué quiere decir libros no inspirados por Dios? Libros no inspirados por Dios. Eso solamente, Dios mío, para darle la argumentación, y no me puedo extender más. Mire, la argumentación de no pueden haber profetas, no pueden tener la labor de ministros proféticos, porque ellos cumplieron su función. Y terminó el ministerio, fue Jesucristo quien dijo, ya, se acabó, no va más. 2. Luego viene el ministerio apostólico, y el ministerio apostólico cumple una función específica: escribir el Nuevo Testamento. Algunos de los escritores, muy pocos, pero algunos, les diré uno, Marcos y Lucas, no fueron apóstoles, pero escribieron bajo la autoridad de un apóstol. Marcos, bajo la autoridad de Pedro, y Lucas, bajo la autoridad de Pablo. ¿Ven? O sea, no escribieron porque sí, sino que ahí estaba la mano apostólica en la supervisión del trabajo que estaban llevando a cabo. Indiscutiblemente Dios, ¿no? Pero estoy hablando de la autoridad que tienen los apóstoles. Así de que los apóstoles escribieron. Juan escribe el libro de Apocalipsis, que es un libro profético, pero lo cumple como apóstol. Está de entre los 12, el apóstol Juan. Eso para decirles y contestarle. Es por esa razón que si hay profetas, pues estaríamos siguiendo con la línea del Antiguo Testamento. Y tampoco hay apóstoles hoy. Cualquiera que se nombre se considera un pseudo apóstol. ¿Por qué? Porque los apóstoles cumplieron una función. Si es lo mismo. Si hay apóstoles hoy, todos sus escritos deberían ir aquí.